Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es martes 31 de enero, se nos fue el primer mes del año 2023. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos están mirando. Ya ustedes saben que en algunos casos somos pioneros en la narrativa de lo que puede suceder en el mercado de capitales, en español al menos, con nuestros servicios Global Macro. Ya ustedes conocen todo lo que ofrecemos en el portal de factoreseconómicos.com. Vamos a hablar hoy de cosas que nos interesan con respecto a la víspera de lo que pudiese hacer la Reserva Federal el día de mañana con respecto a las tasas de interés. Pero vamos a arrancar de manera distinta el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mercado de capitales ahora mismo, que son las 11:28 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Los tres índices principales del mercado, el termómetro de la economía americana, están en positivo alrededor de 0.26%, 0.64%, 1%, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq respectivamente. Interesante ver que el bono de 10 años está paralizado en 3.51% de rendimiento anual por los próximos 10 años. El Bitcoin, que también se va a mover dependiendo de la decisión de mañana, está subiendo alrededor del 2% para ubicarse en los 23,000 y tantos. Y el petróleo, que también se va a mover dependiendo de la decisión de mañana, está subiendo alrededor del 1%. ¿Qué es lo que nos interesa de la jornada del día de hoy? Interesante observar cómo reaccionaría la Reserva Federal con muchísima información, pero fíjense ustedes, hay un artículo que nos llama la atención y nos eriza los pelos, y es el hecho de que las casas con algún tipo de, digamos, de income o de ganancias por encima de los $100,000, digo los hogares en los Estados Unidos, están viviendo lo que se llama paycheck to paycheck. Es decir, anteriormente eran los de menores ingresos los que vivían de cheque en cheque, pero lamentablemente, digamos, la vorágine a la cual algunos son sometidos dentro de los Estados Unidos les está indicando en estas nuevas surveys o nuestras nuevas encuestas que están viviendo cheque a cheque a un nivel muy alto de estilo de vida, y eso es sumamente peligroso desde el punto de vista de la formación inclusive de estas tasas de interés y de las repercusiones en la economía. La gasolina, según un artículo que hay en el USA Today, que es uno de los periódicos más importantes en los Estados Unidos, empieza a subir desde hace alrededor de unas 5 semanas y no se ve que definitivamente hay algún tipo de cambio en esa subida, máxime cuando probablemente China se reabre y eso tiene algunas implicaciones inflacionarias. Nosotros desde la tribuna, luego de haber hecho una cantidad de investigación, nos vamos por lo seguro y creemos que la Reserva mañana solo va a subir 0.25% y va a tratar de esperar el reacomodo de algunas cosas, máxime cuando hay algunas cosas que vamos a tocar el día de hoy que son interesantes, como por ejemplo algo que se llama el Employment Cost Index, que es cómo se han comportado los salarios, que es algo que tiene en mente quienes están en el mercado de comité abierto de la Reserva Federal, porque en este tipo de desaceleramiento económico y con una inflación que viene hacia abajo, el peligro es precisamente la parte laboral. Ahora bien, nosotros también queremos hacerle, digamos, énfasis al hecho de que la Casa Blanca probablemente va a nombrar en la parte del National Economic Council, que es la persona que va a estar ayudando al presidente desde el punto de vista económico en la Casa Blanca, a que va a nombrar probablemente a esta mujer de apellido Brainard, que es la vice-chairman del Fed, y seguimos con la teoría de que va a haber una presión mucho más que proporcional en la Reserva Federal de esta señora contra Jeremy Powell, para que a lo mejor inclusive Jeremy se sienta abrumado políticamente para cortar tasas a final de año en el caso de que caigamos en una recesión. Fíjense ustedes que Pfizer, y lo vamos a decir hoy en las cuentas de factores económicos a nivel de las redes sociales, dice que las ventas en el 2023 van a caer tanto como 33% con respecto al 2022. Obviamente esto es importante y obviamente esto tiene que ver con el COVID y las vacunas, pero es un retroceso de 1/3 de lo que serían las ventas, a lo que es importantísimo de tomar en cuenta. También llegan noticias hoy de que uno de los fondos soberanos más importantes, que es el Fondo Soberano de Noruega,
ha caído alrededor del 14% en el 2022. Y obviamente la manera en cómo ellos hacen su portafolio de inversiones según el mandato que tiene el gobierno de Noruega es 70% en acciones y 30% en bonos. Los bonos se han recuperado en el mes de enero del 2023, en este mes, y ellos dicen que han podido recuperar un poco la pérdida. Pero ¿por qué nos importa a todos? Porque esto es algo que está sucediendo a nivel de todos los inversionistas inmensos, institucionales, y eso le pone presión a quienes son los managers, los manejadores de ese dinero, los diferentes fondos de cobertura que son hedge funds, los diferentes private equity, para que ellos traten de vender posiciones y mantener liquidez en estos fondos, y eso trae presiones. Entonces es muy importante observar que probablemente, y aquí es donde nosotros vamos a tratar de especular en lo que puede suceder el día de mañana, al haber esa decisión a las 2 de la tarde, probablemente vamos a tener un rally, pero creemos que el rally no tiene patas muy largas, como se diría en el argot financiero, sino que probablemente vamos a empezar a ver situaciones complicadas, como por ejemplo, fíjense ustedes, eso que se llama el Employment Cost Index, que es básicamente el índice de costos de empleo, ha sido, digamos, entregado el día de hoy, y nosotros estamos observando que solamente subió 1% y que los analistas esperaban 1.1% y que en el tercer trimestre del 2022 eso había subido 1.2%. Ese retroceso es justamente lo que quiere ver la Reserva Federal. Sin embargo, eso lo que anuncia es precisamente que el último eslabón para que nosotros caigamos en una desaceleración pronunciada, que es el empleo, empieza a retroceder, y ahí es donde todos tenemos miedo, porque obviamente es la base de la formación de la sociedad en la cual nos encontramos. Así que nosotros pensamos que ese rally momentáneo puede venir acompañado de una cantidad de ventas que representarían, y quiero que me escuchen bien, una excelente oportunidad de compra. Nosotros no creemos que estamos en un bull market, porque al tener estas, digamos, expectativas de compañías como Pfizer y otras compañías grandes diciendo que las ganancias van a ser recortadas, como les he explicado en los últimos podcasts, la formulación del valor de la compañía en el mercado de capitales viene dado por los múltiplos que vienen a multiplicar esas ganancias o esas facturaciones, no solamente actuales, sino esperadas. También nos llama la atención el hecho de que Whole Foods, que es una compañía ahora del grupo Amazon, lanza abiertamente a sus proveedores de comida que deberían bajar los precios producto de las menores presiones inflacionarias, para que esos precios sean trasladados a los consumidores. ¿Por qué es importante? Porque lo observamos de Tesla, lo observamos de Ford cuando lo hablamos el día de ayer, y ahora lo estamos viendo en la parte muy importante que es en la comida, totalmente desinflacionario. Así que para concluir, para hacer una especie de conclusión, desde la tribuna apuntamos al 0.25% mañana, que es como casi todos en el mercado de capitales pensamos, salvo algunos que hablan de una sorpresa de medio punto porcentual. Sin embargo, la Reserva no va a cambiar el lenguaje y va a seguir diciendo que todavía quedan subidas de tasa dependiendo de cómo se comporte la inflación exactamente durante las próximas semanas. Mucho miedo en los mercados emergentes, mucho miedo en algunos de los rubros importantes de la economía, porque recuérdense que estas tasas afectan las capacidades de financiamiento de las compañías, el funcionamiento de las mismas para inclusive pagar nómina, y eso tiene un efecto dominó a lo largo de todo lo que serían los pequeños y medianos negocios. Así que, como siempre digo yo, a dar lo mejor, porque probablemente vienen tiempos de turbulencia. Es como cuando el avión arranca normalmente, llega a un nivel de estabilidad y pasa por una turbulencia fuerte. Creo que estamos entrando en ese proceso de turbulencia, y eso se va a desencadenar obviamente con el lenguaje de la Reserva Federal el día de mañana, así que probablemente lo vamos a ver por algunos meses, independientemente de que en esos meses nosotros podamos ver algún tipo de subida en el mercado momentánea, porque como les estaba explicando, después de haber estado en la conferencia la semana pasada de data alternativa, no me quedan dudas de que definitivamente el mercado puede tener ciertas correcciones producto de esas valoraciones y múltiplos que tienen que ver con ganancias y con facturación. Así que muchísimas gracias por seguirnos alrededor de todas las redes sociales. Como les pido, inscribirse en factoreseconómicos.com para que les llegue todas las mañanas el newsletter informativo. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria,
Este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.